Estimados amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas de nuestra querida Honduras, les damos la más cordial de las bienvenidas a una edición más de Panorama Judicial Televisión. Estamos muy agradecidos que nos deje entrar en la comodidad de su hogar a este espacio que hemos creado desde el Poder Judicial de Honduras para usted, en el cual le llevamos entrevistas, le llevamos información de importancia, formación también sobre las diferentes actividades que realizan todas las unidades del Poder Judicial de Honduras que están diseminadas a lo largo y ancho de nuestro país. Recuerde que usted puede seguir nuestra actividad a través de las redes sociales. Estamos presentes en Facebook, estamos presentes en Twitter, en YouTube, también en una red de audio llamada iVox, y usted nos puede encontrar como PJ de Honduras. Ahí encontrará información de importancia en la cual usted puede acceder a toda nuestra actividad. Asimismo, les recordamos que usted puede seguir este programa, Panorama Judicial Televisión, a través de la frecuencia de Suyapa TV Educativa los días domingos a las 8 de la noche. Igualmente nos puede sintonizar los domingos a las 11 de la mañana por Televisión Nacional de Honduras, Canal 8. E igualmente los días lunes a las 6 de la tarde en Canal 20, en la frecuencia del Congreso Nacional. Gracias por acompañarnos este día en este programa que es sumamente especial. Nos hemos alejado de nuestro habitual estudio de Panorama Judicial Televisión, nos hemos trasladado hasta el despacho del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, que muy amablemente nos ha recibido en su oficina para dialogar sobre las expectativas con las que inicia esta enorme responsabilidad al frente del Poder Judicial de Honduras, igualmente los proyectos que se tienen para estos 7 próximos años de gestión en la Corte Suprema de Justicia y por supuesto en la tarea que corresponde al Poder Judicial de Honduras en los próximos años. Siga con nosotros para esta interesante entrevista. Bienvenidos, bienvenidas a Panorama Judicial Televisión. Para quienes nos van sintonizando en este momento, nos hemos trasladado al despacho del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, con quien conversamos y a quien agradecemos que nos conceda estos minutos de diálogo que sin duda alguna serán de mucha orientación, de mucha expectativa a conocer para la ciudadanía, pues los proyectos que se tienen al frente del Poder Judicial en esta nueva Corte Suprema de Justicia recién electa. Abogado Argueta Pérez, gracias por habernos concedido estos minutos. Nos sentimos muy honrados de estar aquí en su despacho para esta entrevista. Muchas gracias, licenciado Duarte. Es un verdadero honor para su servidor, ¿no?, estar acá presente compartiendo con Panorama Judicial Televisión, el que se transmite por Suyapa TV, por el Canal Nacional de Honduras y por el canal del Congreso Nacional, para compartir algunas inquietudes o algunos criterios o pensamientos, también algunos propósitos o finalidades que en esta nueva gestión del Poder Judicial nosotros estamos emprendiendo a partir del 11 de febrero pasado y que la Constitución establece que se debe desarrollar en un término de 7 años, por cuanto reiteramos el agradecimiento y estamos abiertos a cualquier interrogante o a cualquier inquietud que se nos pueda plantear por parte suya en ocasión de esta entrevista. Muchas gracias. Sin duda alguna ha sido una elección de Corte Suprema de Justicia con mucha expectativa para la ciudadanía, considerando sobre todo el nuevo procedimiento, considerando el tiempo que llevó también la elección. ¿Qué expectativas generó todo ese momento para ustedes como magistrados de esta Suprema Corte y para usted especialmente frente a lo que corresponde asumir en la responsabilidad en el Poder Judicial? Sí, en el plano particular de Rolando Argueta, en el tema del proceso al que nosotros nos sometimos en ocasión de la evaluación de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, desde un inicio
estábamos sumamente conscientes de el caminar que eso implicaba en cada uno de los procesos de las pruebas de selección, el sometimiento a que nosotros voluntariamente nos pusimos en este tema, y también por otro lado pienso que en la forma en que se dio estos procesos de selección, de evaluación para finalizar en el nombramiento y juramentación nuestra, yo pienso que nos validan aún más y nos revisten de un grado de autoridad sumamente alto en relación a la gestión que nosotros pudiésemos o podamos desempeñar al frente del Poder Judicial. Es muy importante para nosotros haber transcurrido y aprobado ese proceso de selección. Se nombró la Junta Nominadora, el Congreso Nacional hizo lo propio, y la votación pública y las distintas votaciones secretas en el Congreso Nacional nos fortalecieron y nos impusieron ese carácter de autoridad que nosotros debemos de tener para dirigir el Poder Judicial. Y un proceso muy visto, además, muy seguido, acompañado por la sociedad civil, muy vigilado, podríamos decir. Sí, a mí me hablaba particularmente muchos compañeros de trabajo, muchos amigos, la familia, inclusive gente que uno no conoce o a quien uno no lo conocían hasta en ese momento, y me decían, pues, estamos cada día pendientes del desarrollo del proceso, nos hemos desvelado, decía alguna gente, viendo las noticias, y estamos muy expectantes de lo que pueda pasar. Eso indica que en la ciudadanía en general existió un interés que es muy importante, porque despliega y refleja el grado de confianza que la ciudadanía tiene en la aplicación de la ley, en la institucionalidad y en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ya habiendo asumido la responsabilidad del primer día que usted llega junto con sus compañeros magistrados y magistradas, ¿con qué expectativa se asume esta gran responsabilidad, pensando sobre todo en el actual contexto que vive la sociedad hondureña en este momento? Mire, nosotros debemos de ser claros y debemos de ser contundentes en la gestión. Su servidor ha pensado y va a trabajar para ello en que la gestión del Poder Judicial debe de caminar por ciertos principios que son indispensables para obtener una justicia práctica, pronta y efectiva. Uno de ellos es el principio de la transparencia. Otro principio que yo le puedo mencionar es el principio de la respuesta pronta y efectiva a los usuarios del Poder Judicial. Otro principio sobre el cual debemos regir nuestras actuaciones es el principio de responsabilidad, el principio de compromiso que nosotros asumimos con el Poder Judicial, pero por sobre todas las cosas con la sociedad y con Honduras, para dar como resultado un trabajo del cual la gente se sienta satisfecha. Todos esos pilares que usted menciona como principios de actuación, me imagino, son compartidos igual por sus compañeros magistrados y magistradas, están enfocados en esa tarea. Hemos estado ya desarrollando 2 plenos de magistrados, ahí estamos presentes los 15, su servidor presidiendo, y hemos estado conversando muchísimo, además de tomar algunas decisiones importantes como el nombramiento de los distintos jueces dentro de los 15 para continuar con los procesos judiciales pendientes que se ventilan en la Corte Suprema de Justicia en temas de extradición y en temas de altos funcionarios del Estado. Hemos estado en conversaciones con ellos en relación a de qué manera nosotros podemos avanzar en la reducción de la mora judicial en las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes, compañeros magistrados de la Sala Penal, de la Sala Civil, de la Sala Constitucional y de la Sala Laboral Contencioso Administrativa han estado en constantes reuniones también a lo interno con personal técnico del Poder Judicial y a lo externo también con personas o funcionarios que nos puedan servir de mucho con el propósito de integrar un equipo que sirva para reducir esa mora judicial y para dar una respuesta en el término y plazo que establece la ley en relación a las peticiones en esos procesos. Esa sería una de las principales tareas que ustedes van a asumir, el tema de la mora, además de la reducción de la mora judicial.
¿cuáles serían como esos otros grandes proyectos a los que ustedes, usted como presidente y por supuesto la nueva Corte Suprema en pleno estarían enfocados en estos 7 años de gestión? Nosotros tenemos visualizado trabajar muy de cerca con los tribunales de sentencia, por ejemplo. Hemos detectado, inclusive desde antes de venir aquí, como parte del Ministerio Público en que nos desempeñamos anteriormente, algunas falencias que se presentan en el proceder de los tribunales de sentencia en relación a que no se da cumplimiento a los procedimientos judiciales, en relación a que la respuesta no llega a tiempo para los usuarios de los juicios orales y públicos, y hemos estado pensando en dar vida o nacimiento a entidades que tienen que ver con tribunales de sentencia de competencia nacional, para el efecto de que se pueda descongestionar los tribunales de la justicia ordinaria y ciertos casos vayan a los tribunales especiales de sentencia, que nosotros estamos trabajando para su creación. Además, estamos en la verificación de la creación de juzgados con competencia nacional que tienen que ver con el tema de corrupción, juzgados de competencia nacional que tienen que ver con el tema de extorsión y asociación ilícita, lavado de activos también, y los juzgados con competencia local o regional que tienen que ver con los delitos flagrantes o juicios expeditos, que es una figura que ya incorpora la ley hondureña y que nos permiten que en lugar de meses o años en el procedimiento llevado a cabo hasta sentencia, el juicio dure hasta sentencia un máximo de 30 días. Y sin duda estas tareas y estas proyecciones van muy en coherencia pues con la exigencia ciudadana y con la exigencia también de organismos. A propósito de lo que usted menciona, un tema importante en el mecanismo de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la MAXI, cuyo convenio pues ya ha sido aprobado por lo menos al nivel del Poder Ejecutivo, y una petición expresa del presidente de la República en la creación de juzgados especializados contra la corrupción. ¿Qué implicará la creación de este tipo de juzgados? Claro, nosotros en el tema de MAXI ya el lunes anterior tuvimos una reunión de trabajo en Cancillería. Estaba presente ahí el señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Oliva, el señor fiscal general de la República, el abogado Chinchilla, el canciller de la República, el ministro de la Presidencia, el secretario del Congreso Nacional, el director de fiscales, estaba su servidor ahí también, y entre 8 y 9 personas integrantes de MAXI que han venido a desarrollar esta serie de reuniones preparativas para la entrada en función operativa del organismo. Se les manifestó ahí que estamos en total disposición en el Poder Judicial de contribuir con MAXI en el propósito de eficientar esos procedimientos y de, como parte de las entidades gestoras de justicia, poder contribuir al mejoramiento de la justicia penal en nuestro país. Una de las preocupaciones que existen en las instituciones, y por supuesto es un sentimiento ciudadano también, es el problema de la falta de confianza, la falta de credibilidad en la institucionalidad. El sector justicia, por supuesto, no se escapa de este tipo de situaciones. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se proyecta hacer en estos años para recuperar esa confianza ciudadana? Mire, hay un aforismo que los abogados lo estudiamos desde que estamos en la universidad, en la Facultad de Derecho, y es que los jueces debemos de hablar con nuestras sentencias. Yo diría que ese es un buen punto de partida, con el propósito de que en cada una de las resoluciones judiciales, en cada providencia, en cada auto, en cada sentencia, los jueces motivemos adecuadamente las mismas, razonemos exponiendo cuáles son las causas por las cuales nosotros hemos estado o decidimos de esa forma, y nosotros sepamos explicar a la población por qué tomamos esa decisión en un conflicto intersubjetivo de intereses que el juez conoce. La parte ética y moral también es importante en el desempeño de la función judicial, que se complementa con el desempeño en la función como tal, en las audiencias y en el dictado de las sentencias por parte de los jueces. Eso es muy importante, claro. La parte profesional y la parte ética y moral con la cual nosotros debemos de dar el ejemplo, y existen otros mecanismos
de verificación en relación a cuál es el trabajo que los jueces estamos produciendo y si solo es cantidad o también estamos produciendo calidad como debe de ser. Claro, usted ha mencionado que parte de sus principios de actuación va a ser en su política una política de puertas abiertas. Así es. ¿Qué implica esa política de puertas abiertas, sobre todo en este contacto con las organizaciones de sociedad civil que han seguido tan de cerca toda la actuación del sector justicia? Ya estuve hace pocos días en esta misma oficina reunido con los representantes de ASJ y APJ, que son de sociedad civil. Estuvo representación de las iglesias evangélicas también en este caso, y estuvimos conversando en relación a cuál debería de ser la cohesión o la coherencia que nosotros, Poder Judicial y sociedad civil, debemos mantener, y estamos acordando tener encuentros nacionales para que ellos nos puedan verificar un apoyo con jueces de paz, con jueces de letras, con jueces de sentencia, con jueces de ejecución y con magistrados de Corte de Apelaciones, con el propósito de estrechar y personalizar los vínculos entre la presidencia de la Corte y los jueces del Poder Judicial. Muy bien, esa era una experiencia interesante, ver de cerca este acompañamiento de la sociedad civil en todos los procesos que se estarán implementando dentro del Poder Judicial en esta nueva visión, esta nueva página que se ha abierto en la historia del Poder Judicial de Honduras con la nueva Corte Suprema de Justicia recién electa y que ya ha comenzado pues su gestión al frente del Poder Judicial. Siga con nosotros, los dejo con un video ilustrativo sobre la forma en que usted puede acceder a información de importancia que hemos preparado para usted. Buen día, televidentes de Panorama Judicial. Hoy les mostraremos brevemente parte de nuestro portal institucional del Poder Judicial de Honduras. Accedemos al sitio web www.poderjudicial.gov.hn para poder acceder al mismo. En nuestro portal visualizará una amplia gama de opciones con diferentes accesos, entre ellos agenda telefónica interna, actividades y eventos, noticias de actualidad e históricas, así como jurisprudencia, entre otros. Contamos también con un portal de transparencia, un vínculo en donde se encuentran las noticias de los tribunales de sentencia, accesos a leyes y reglamentos, así como también un acceso al sitio web del proyecto CAPRODEM, entre muchos otros más. Asimismo, nuestro sitio web tiene un espacio para publicaciones especiales y documentación importante, también un acceso a nuestras revistas digitales y por supuesto unos vínculos hacia nuestras redes sociales donde actualizamos información a cada instante. Nos puede encontrar como PJ de Honduras en todas estas redes. Gracias por visitar nuestra página web www.poderjudicial.gov.hn en todas sus instancias y gracias por confiar en el Poder Judicial de Honduras. Se despide de ustedes el ingeniero Jonathan Agostinis, Webmaster y Community Manager del Poder Judicial de Honduras. Hasta la próxima. Esto es Panorama Judicial Televisión. Estamos muy agradecidos que continúe con nosotros. Estamos en una entrevista muy especial con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, que muy amablemente nos ha recibido en su despacho. Aquí en la comodidad de su despacho, son tantos los temas que se abordan en este despacho, magistrado presidente. Sí, es una cantidad enorme de temas. Cada día se reciben acá distintos jueces, funcionarios, magistrados, de todas las entidades públicas y también de sociedad civil, personal administrativo del Poder Judicial, con el propósito de establecer conversatorios o reuniones de trabajo en donde se toman en la mayoría de los casos decisiones que tienen que ver con el mejoramiento de la parte administrativa y de la parte jurisdiccional
del Poder Judicial, así es de que, bueno, esta oficina también es de ustedes. Usted ha sido de casa, es decir, ya ha pertenecido a la estructura del Poder Judicial, viene ahora recientemente de realizar una tarea muy importante de la Dirección General de Fiscalía del Ministerio Público. Pero ya imaginaba el ritmo que implica ser presidente del Poder Judicial con esta vertiginosidad, digamos, un ritmo vertiginoso, pues, en la tarea, en las reuniones, en la toma de decisiones que en muchos casos tienen que ser muy rápidas. Sí, yo les decía al embajador de Taiwán que recibimos en esta semana que de alguna manera en el caso particular podríamos tener una pequeñísima ventaja. Uno, porque venimos de los estamentos, digamos, de más base del Poder Judicial, que es el caso de haber sido juez de paz, luego una judicatura de letras, juez de sentencia, magistrado de corte de apelaciones, un paso fugaz por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el último trabajo antes de la semana pasada, dirección o director general de fiscales. Y eso me ha permitido tener una visión sumamente amplia de cuál es la estructura, la organización y la composición humana del Poder Judicial. Y también me ha permitido tener una visión como integrante de otros entes a lo externo del Poder Judicial, como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Esa es una ventaja, y en relación a el afán que se lleva aquí a diario, pues también consideraría que venimos acostumbrados ya en gran manera a trabajar alrededor de 14, 15 horas diarias. Lo hacía en el Ministerio Público, lo hago ahora acá, quizá un poquito más. Empieza la actividad muy temprano de la mañana, lo más tarde a las 7, y termina a las 7, 8, 9 o 10 de la noche de cada día. Así es de que no, muy entusiasmados más bien con este gran reto que hemos adquirido, muy motivados con el propósito de poner nuestras mejores capacidades, conocimiento y experiencia para tratar de mejorar el Poder Judicial. Claro. Además ha sido catedrático universitario también. Sí, ¿verdad? Sí, estuvimos en Santa Rosa de Copán, en la Universidad Católica de Honduras, campus Santa Rosa de Lima, 4 años impartiendo diversas cátedras de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil, Derecho Civil 5, Derecho Administrativo y otras entidades en la cátedra que se nos asignó en su debido momento, y que tuvimos que apartarnos y seguimos apartados de esa actividad docente en ocasión de que todo el tiempo se nos consume, en el caso del Ministerio Público, en la Dirección de Fiscalía, y ahora acá en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero adquiriendo con gran entusiasmo y responsabilidad esta gestión. O sea que podemos asumir que en la toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional no existe ningún temor, ninguna duda de su parte en el manejo de las diferentes materias. Viene preparado en muchas áreas para el abordaje del tema creemos jurisdiccional. Modestamente que sí hemos adquirido alguna experiencia y contacto de años prácticamente con todas las áreas del derecho. Nos desarrollamos 6 años como juez de sentencia, ahí se mira mucho derecho constitucional y mucho derecho penal, pero también casi 5 años en una corte de apelaciones en Occidente, en donde verificamos procedimientos y conocimos derecho penal, demandas laborales, derecho civil, derecho de familia, derecho de niñez, hasta de instancia militar inclusive. Así es de que no somos ajenos en el recorrido que hemos tenido en la trayectoria profesional a la gran mayoría de las distintas materias que se manejan en el Poder Judicial. Usted nos mencionaba hace algunos segundos este contacto con la cooperación, con los representantes de otros países. Sabemos que se reunió recientemente con una delegación de la Unión Europea para revisar y ver los adelantos en el programa Agrojusticia. Igualmente ha recibido a representantes del cuerpo diplomático de Taiwán aquí en nuestro país. ¿Qué expectativas tiene la cooperación considerando pues, este nuevo capítulo que se abre en el Poder Judicial? En el caso de nuestra relación como Poder Judicial de Honduras con otras entidades internacionales, más específicamente
la Unión Europea. Hace un par de días también tuvimos una reunión de trabajo con el embajador de la Unión Europea, don Ketil Karlsson, y una delegación del Parlamento de la Unión Europea, conformado fundamentalmente por ciudadanos de Alemania. Estuvimos abordando diversos temas de cooperación. Ellos tienen dos proyectos grandes de cooperación en el Poder Judicial, que son Eurosocial y Eurojusticia. Eso nos está permitiendo a nosotros poner en ejecución diversos proyectos que ya vienen de alguna manera encaminados y que esperamos, según el cronograma de trabajo acá que hemos verificado, empezar con el funcionamiento de esos diversos proyectos entre julio, agosto y septiembre de este año 2016. Le podría mencionar así muy brevemente el reforzamiento de los juzgados de paz móvil, por ejemplo, que van a proveerse de al menos 3 unidades más, con todo el equipamiento necesario, y tenemos que nombrar el personal necesario. Le puedo mencionar inclusive la idea de materializar una central de notificaciones en un total de 8 a nivel nacional en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades del país, con el propósito de ir eficientando la gestión en el despacho judicial y ir materializando, les decía yo a algunos compañeros magistrados, lo que en teoría se llama la justicia sin papel, que es utilizar cada vez menos el papel, el expediente voluminoso en hojas de papel, en cajas, en folio, y hacer uso de una plataforma informática en donde se sostenga ese tipo de actuaciones judiciales, en declaraciones de testigos, dictámenes periciales, inspecciones judiciales, etcétera, que caben en el mundo del manejo de un expediente judicial. Y también hemos recibido a la directora para Honduras de la OEA en un programa muy interesante que hemos estado verificando en el Poder Judicial, que es el de los facilitadores judiciales, que hay alrededor de 1.789 facilitadores judiciales, y que solo en el año pasado se logró verificar un servicio a 10.496 ciudadanos, evitando de esta manera, porque el conflicto fue resuelto a nivel de facilitadores judiciales, que el tema pasara en casi 11.000 casos a los distintos juzgados y tribunales. Claro, ya son expedientes que ya no llegan al estrado judicial o a los jueces de paz, y hay una reducción enorme del trabajo, además de lo que implica la generación de cultura de paz con el voluntariado de estas personas que están en las comunidades como facilitadores. Por supuesto, porque los facilitadores, para un mejor entendimiento de las personas que nos ven y nos escuchan, son conciliadores, son personas, ciudadanos comunes de cada municipio, de cada aldea o caserío, que de manera voluntaria se ponen a disposición del Poder Judicial y se ofrecen como conciliadores, y que intervienen como tales en un conflicto en donde hay dos partes que no preliminarmente llegan a acuerdos, y él sirve para que las personas arreglen sus diferencias. Claro, y estaremos hablando sobre ese programa de servicio o Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en otro de nuestros espacios aquí en Panorama Judicial Televisión, a propósito de lo que nos menciona el magistrado presidente. Un tema que yo sé que a usted le preocupa mucho y le preocupa mucho a la ciudadanía, el tema referido al Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es su visión sobre un Consejo de la Judicatura? ¿Qué es lo que hasta este momento se ha asumido? ¿Qué es lo que más le ha preocupado o le preocupa como presidente del Poder Judicial? Mire, aquí es sumamente importante acudir así en muy pocos segundos a la historia, que es muy reciente, antes de la creación del Consejo de la Judicatura en enero de 2013 y luego de su puesta en marcha en septiembre y octubre de 2013. Existieron alrededor de año y medio a 2 años antes, en donde las diversas entidades de la sociedad civil y del Poder Legislativo se preocuparon por darle vida a un órgano que verificara la parte administrativa del poder Judicial, con el exclusivo propósito de
apartar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la gestión administrativa y que existiera un órgano como el Consejo de la Judicatura para que se encargara de esos temas. Yo creo y reconozco y vemos los medios de comunicación todos los días en sus diferentes modalidades que hay una inconformidad, un descontento casi generalizado de la población y también de algunas entidades públicas y privadas en relación a la gestión que el Consejo de la Judicatura ha venido desarrollando en estos 2 años y medio. La primera o una de las primeras decisiones que su servidor tomó al llegar acá al Poder Judicial como presidente es el nombramiento y designación de una mesa técnica de verificación de las actuaciones del Consejo de la Judicatura a partir del 1 de agosto del año pasado en relación a que se investigara de manera administrativa todas aquellas acciones de personal, nombramiento, ascensos, traslados, cancelaciones, aumentos salariales selectivos que verificó el Consejo de la Judicatura en consonancia con la División de Administración de Personal. Y hemos estado conversando con los miembros de esa mesa técnica y nos han estado emitiendo informes verbales preliminares. Van a rendir un informe por escrito a su servidor y a partir de ese informe se van a tomar decisiones importantes para la vida del Consejo de la Judicatura y en el caso de detectar irregularidades, como ya me han informado que sí las existen, de alguna manera algunas cuestiones que son de una entidad grave, alta, nosotros vamos a proceder en el marco de las atribuciones que nos concede la Constitución y la ley a anular, en el caso de que así sea necesario y legal, esas acciones de nombramiento que se han verificado en el Poder Judicial. El trabajo de esta mesa técnica que usted ha nombrado, esta mesa técnica de verificación de actuaciones, no concluye con estos meses que se les ha encomendado que se haga un trabajo de revisión, es decir, va a ser mucho más extenso, se va a hacer una revisión más amplia. Lo queremos hacer en 3 etapas. La primera etapa de verificación es a partir del 1 de agosto de 2015 al 11 de febrero de 2016. Luego ellos rinden un informe, tomamos las decisiones a la brevedad del tiempo, es decir, en días o lo más 1 o 2 semanas. Luego viene en una segunda etapa la misma mesa de verificación, la indagación que deben hacer sobre la gestión del Consejo de la Judicatura del 1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2015. Rinden su informe y tomamos decisiones. Y una tercera etapa de la misma mesa verificadora que tiene que ver con las actuaciones ejecutadas por el Consejo de la Judicatura desde el 6 de octubre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014, que fue ese 6 de octubre en que se inició la gestión del actual Consejo de la Judicatura. O sea, al final se va a evaluar toda la gestión del Consejo. Casi 2 años y medio. En esa política de puerta abierta y de acompañamiento también ciudadano, ¿se compartirá esta información con la ciudadanía? Por supuesto, en esa disponibilidad que tenemos nosotros para gestionar al Poder Judicial, tenemos el principio de puertas abiertas y el principio de transparencia, y el principio de transparencia implica necesariamente en nuestro concepto el control social a que nosotros estamos sujetos y la rendición de cuentas que nosotros debemos hacer de las actividades que se desarrollen en el seno del Poder Judicial de adentro hacia afuera. Es decir, todo lo que sucede en el Poder Judicial que sea legalmente permisivo, todos nosotros debemos de comunicarlo a través de ustedes a la población y a partir de eso tomar las decisiones necesarias. Esto es Panorama Judicial Televisión, esta conversación con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta. Continúe con nosotros, los dejamos con estos importantes mensajes. El Centro de Atención y Protección de los Derechos de las Mujeres, CAPRODEM, atiende a las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. Aquí se les brinda apoyo especializado, orientación y asesoría jurídica de forma gratuita. Si usted sufre de cualquier tipo de violencia, visítelo. Estamos ubicados en el barrio Concepción de Comayagüela, 2 cuadras del Mercado Mamachepa, frente a la empresa de transportes Flores y Maribel. Vivir sin violencia es nuestro derecho. Y en el CAPRODEM nos apoyan.
defensor público es una persona que vive y siente su vida como cualquier otra, pero que sobre todo tiene una alta responsabilidad al momento de hacer valer el derecho a la defensa gratuita de la ciudadanía. Los defensores públicos están con nosotros. Unámonos a ellos para hacer un frente común contra el delito. Poder Judicial. Gracias por continuar con Panorama Judicial Televisión. Les agradecemos mucho que pueda seguir con nosotros y además acompañarnos en todos los canales que tenemos de comunicación para usted. Recuerde que usted puede seguirnos a través de las redes sociales. Nos encuentra como PJ de Honduras en diferentes redes sociales en las cuales usted puede acceder a una gran cantidad de información sobre la actividad del Poder Judicial de nuestro país. Igualmente transmitimos a través de Suyapa TV Educativa, igualmente a través de Televisión Nacional de Honduras los días domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y también por Canal 20 los días lunes a las 6 de la tarde. Seguimos en esta conversación con el magistrado presidente, el abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, quien gustosamente nos ha recibido aquí en su despacho. Usted manifestaba en los segmentos anteriores pues esa política de cercanía, esa política de puerta abierta, igualmente de acompañamiento cercano con la sociedad civil. Y a propósito de cercanía, hemos notado que en algunas ocasiones usted ingresa al Palacio de Justicia por la puerta principal. ¿Es un desacomodamiento de las estructuras normalmente utilizadas o lleva un mensaje especial con este tipo de ingreso al Palacio de Justicia? Bueno, podría ser una mezcla de ambas cosas de repente, si nos podemos a reflexionar un poco. Principalmente yo quiero mantener un contacto personal con los jueces. Históricamente se ha creído a lo interno del Poder Judicial, yo fui juez durante muchos años, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia es casi un semidios, al que no se le puede ver o tocar de cerca. Entonces yo quiero que los jueces en todas las categorías, que los funcionarios administrativos y que la gente sepa que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia es de carne y hueso, ¿verdad? Y que no tengo nada extraordinario por sobre los demás conciudadanos hondureños, que mi único propósito es servir a la ciudadanía y mantener un contacto personal con las personas que yo dirijo. Y en este puesto uno viene si bien para sentir una satisfacción personal por el propósito alcanzado, pero más que eso, uno viene acá para servir a la ciudadanía y para poner sus mejores capacidades en la contribución del mejoramiento de la justicia. Así es de que yo quiero romper esos esquemas de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia es alguien intocable, es alguien que pone una barrera en medio entre el presidente y las demás personas, es alguien a que hay que ver demasiado para arriba. Entonces yo quiero que me miren como un compañero de trabajo más cercano, con el que se pueda conversar, con el que se pueda platicar, y no solamente con los jueces y magistrados, sino también con las aseadoras, con los conserjes, con los escribientes, con los receptores, con los secretarios y con todas las personas que son empleados y funcionarios del Poder Judicial, y con los usuarios del servicio de justicia también. Ya en los próximos días o semanas yo me trasladaré a algunas partes del interior del país con el propósito no solo de hablar con los jueces, sino presenciar algunas audiencias con el propósito de enterarme personalmente de la forma en que se manejan las audiencias, que es de cuál es la calidad de los jueces que tenemos nosotros dirigiendo las audiencias, que son públicas y cualquier persona puede presenciar las mismas, y de ese conocimiento personal que yo tenga en todos estos meses y años, tomar decisiones en el caso de que las cosas no se estén haciendo bien, producir los correctivos necesarios. Claro, va a ser un ejercicio interesante ver al presidente de la Corte Suprema de Justicia en una sala de audiencias en la cual está siendo desarrollada
por jueces de sentencia o por otro tipo de jueces, ¿no? Claro. Sin duda alguna, en ese espíritu de cercanía, magistrado presidente, y quiero retrotraerlo a alguna de las consultas abordadas en el primer segmento. Una de las cosas que más preocupa, o problemáticas más bien, fenómenos problemáticos que más preocupa a nuestra población es el tema de la corrupción. Decíamos al inicio, la MAXI va a jugar un papel muy importante en esto. Se han solicitado específicamente creación de estos juzgados que ya usted mencionaba. Y sin duda ese espíritu de servicio lleva una gran disposición de crear este tipo de juzgados. ¿Cómo sería la jurisdicción de estos juzgados especializados en materia anticorrupción? Nosotros queremos crear en este tópico la estructura completa de los órganos jurisdiccionales. Queremos crear juzgados de letras con competencia nacional en temas de corrupción. También queremos crear tribunales de sentencia con competencia nacional en temas de corrupción, y queremos crear cortes de apelaciones con competencia nacional en temas de corrupción. Es decir, toda la jerarquía, juzgados de letras, tribunales de sentencia y cortes de apelaciones, con el propósito en doble vía. En primer lugar, para especializar el tema, es decir, jueces capacitados en temas de corrupción, jueces que manejen adecuadamente la Convención Interamericana contra la Corrupción y todas formas de criminalidad organizada, jueces especializados en los delitos que afectan a la administración pública. Y en segundo lugar, nosotros pretendemos con esto descongestionar los juzgados o tribunales ordinarios, de tal manera que en decenas o centenas de casos, aquellas situaciones que iban directamente a los juzgados ordinarios ahora ya no vayan a esos tribunales y se dirijan a estos órganos especializados que nosotros estamos pretendiendo crear en el primer semestre de este año. No en junio, sino a más tardar en junio, es decir, esto lo podemos lograr en abril o mayo del presente año, con el propósito de poner en funcionamiento estos ¿Con cuánto juzgados. recurso humano se logra hacer toda esta estructura lineal en sus diferentes jerarquías en esta materia? Nosotros podríamos estar hablando de un ejercicio, en el caso de los órganos especializados en materias de corrupción, de 4 jueces de letras, 2 en San Pedro Sula y 2 en Tegucigalpa. Podríamos estar hablando de un juez de letras en La Ceiba, ahí tiene usted 5 jueces de letras. Podríamos estar hablando de una sala nacional de tribunal de sentencia en esos temas, que está conformada por 4 jueces, y podríamos estar hablando de una corte de apelaciones en esa especialidad conformada por 3 magistrados propietarios. Siempre la jurisdicción a nivel nacional. Siempre la jurisdicción a nivel nacional, es decir, toda la estructura, toda la jerarquía. ¿Existe presupuesto en el Poder Judicial para esto o se tendrá que pedir un presupuesto adicional? Mira, nosotros hemos estado obteniendo algunos informes y me he estado reuniendo con los directores de presupuesto fundamentalmente, y de planillas y de pagaduría en el Poder Judicial, y hemos visto que para 2016 el Poder Legislativo, a quien corresponde la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos de la República, redujo en alrededor de 90 millones los ingresos normales del Poder Judicial. Hemos estado conversando ya con el presidente del Poder Legislativo, también con el presidente de la República, para que nos ayude en la gestión, y hemos ya obtenido la promesa de que se nos van a restituir esos 90 millones de lempiras, por cuanto entonces de ahí nosotros estaríamos tomando un presupuesto para la creación de estas 3 modalidades de juzgados especializados, como decíamos antes, de temas de corrupción, temas de extorsión y temas de flagrancia. ¿Tenemos los jueces capacitados en este momento en la estructura del Poder Judicial o habría que crear todo un mecanismo de capacitación en la materia? El Poder Judicial cuenta con la Escuela Judicial Salomón Jiménez Castro, que viene de hace muchos años en funcionamiento. Tiene su propio presupuesto, la Escuela de Capacitación Judicial. Ellos han delineado desde años anteriores, en año pasado, en este año, los procedimientos y los procesos de capacitación en estos temas, por cuanto nosotros consideramos que sí tenemos ya para arrancar el personal adecuado. No hemos identificado con nombre y apellido quiénes, pero sí estamos seguros que hay jueces en otras áreas que cuentan con esa experticia en temas de corrupción para desempeñarse en esa materia en su momento. ¿Ustedes serían reasignados a la materia? materia? Existe esa posibilidad de que sean reasignados, y no quiero dejar pasar algo fundamental para mí, hablando de nombramiento, traslado, reasignación de jueces y magistrados.
que otro de los propósitos esenciales que nosotros nos hemos tratado y que vamos a cumplir a cabalidad es el cumplimiento estricto y la aplicación de mecanismos en los procesos de evaluación y selección de candidatos a jueces y a magistrados de manera rigurosa. Eso significa que no va a existir un nombramiento si no antes se ha pasado este candidato por todas las pruebas de confianza y por todas el resto de pruebas a que debe de estar sometido y haberlas aprobado para su gestión. Apertura también para que sean certificados mediante los protocolos de la OEA, considerando el contexto del trabajo de la MAXI. Sí, por supuesto. Una de las cláusulas contenidas en el convenio entre el Ejecutivo y OEA que da vida a MAXI es precisamente que esta entidad pueda contar con jueces, en este caso, que hayan sido seleccionados en atención a los procesos rigurosos de selección. ¿Qué opinión le merece alguna crítica sentida en medios de comunicación respecto a que esta creación especializada en esta materia es como crear un tipo, digamos, privilegiado de jueces en detrimento de otras tareas dentro de la judicatura? Fíjese que por la experiencia que hemos tenido en años anteriores, estando dentro del Poder Judicial también, más bien yo diría que la opinión generalizada de los jueces de letras de la justicia ordinaria es porque se les aparte a ellos del conocimiento de aquellos temas que implican un riesgo sustancial para sus personas o para su integridad física o sus bienes que pueda provenir de las personas que están siendo juzgadas en ese momento, y que deben de existir órganos especializados con la debida protección para sus jueces que sustraigan de ese riesgo a los jueces ordinarios. Y nosotros estamos convencidos de que con la implementación de estos juzgados con jurisdicción nacional estaríamos apartando a los jueces ordinarios de los peligros comunes y normales a que está sometido un juez. ¿Habría suficiente seguridad para estos jueces? Por supuesto, yo estaba preguntando cuál es la entidad a lo interno del Poder Judicial o el mecanismo seguido cuando se nos presenta una situación en donde un juez nos dice fíjese que me mandaron un mensajito amenazándome, y he identificado y estoy compenetrado de la responsabilidad de potencializar de manera inmediata el Departamento de Protección de los Jueces y Magistrados. Muy interesante, y sin duda alguna esto va a causar un impacto positivo en el trabajo y en la sociedad hondureña, la creación de este tipo de jurisdicción. Quédese con nosotros, quédese con estos mensajes, volvemos en un momento. Como mi papá hacía lo mismo con mi mamá, pensé que era algo normal entre parejas. Mis amigas me hicieron ver que nada justifica la violencia doméstica, así que perdí el miedo y lo denuncié a las autoridades. La Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial me ayudaron, porque están comprometidos con nosotras, por una vida sin violencia. Quiero darle un consejo. Pierde el miedo, usted no está sola. Mi marido me golpeaba, pero perdí el miedo y lo denuncié. Desde el primer momento las autoridades me protegieron, y a mi familia también. Confié en ellos y no me defraudaron. Pierde el miedo, usted no está sola. La Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial, comprometidos con usted por una vida sin violencia. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta interesante entrevista con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, que nos ha recibido en su despacho. Hemos visto aquí en su despacho, abogado, algunos detalles propios de su región, pero también algunos detalles religiosos. ¿Usted es cristiano católico o cristiano de alguna otra denominación presentes en nuestro país?
Sí, mi familia históricamente tiene una tradición católica. Nosotros intentamos practicar esa tradición familiar y somos muy creyentes de que existe un ser superior que nos protege y que dirige nuestros pasos y nuestra vida. Intentamos en la medida de lo posible alimentarnos con la lectura de la palabra de Dios y también poner en práctica lo que nosotros recibimos como alimentación de la palabra de Dios. Así es de que eso sentimos que nos fortalece y nos guía y nos ayuda muchísimo en el sentido de poder practicar, en el caso del Poder Judicial, y volviendo, una gestión que cumpla con las expectativas que tiene la sociedad en general, los medios de comunicación que tienen nuestros parientes y familiares y que tenemos nosotros mismos de esa gestión en el que nosotros soñamos que sea muy transparente y muy eficaz. Claro, y a propósito de ese vínculo familiar, que es una característica muy propia de nuestros pueblos y de Honduras sobre todo, ¿verdad? De quienes tenemos raíces en el interior, ese vínculo familiar. ¿Quién es el abogado Rolando Argueta Pérez en familia? ¿Cómo se compone esa familia? Me gusta muchísimo dar el ejemplo. Yo tengo 4 hijos, me gusta muchísimo que ellos se sientan orgullosos de su padre. Le digo a mi hijo mayor que él tiene un gran reto, tiene 16 años, él tiene un gran reto que consiste en que debe de ser mejor que su padre. Me dice que va a intentarlo. Y en manera así específica, en el seno familiar nosotros tratamos de ser y hemos sido una familia sumamente unida. Nosotros conformamos un grupo familiar de 7 hermanos, yo soy el mayor. Tengo 2 hermanas viviendo en España desde hace algunos años, están allá con ciudadanos españoles, tienen sus familias y no obstante la lejanía mantenemos una comunicación constante. Así es de que nosotros tratamos de mantener una conducta rectilínea, no solo en la función que nos corresponde pública, sino también en la vida privada. ¿Imaginó en algún momento su familia, sus padres, sus hijos, verlo acá en esta responsabilidad? Pues fíjese que el 18 de febrero de 1999, cuando yo salí cercano a estas oficinas, con mi papelito que consistía en un acuerdo de juez de paz para la entrada de Copán, iba caminando por estas calles solitario a tomar el autobús en la colonia Miraflores para el centro de la ciudad donde yo estaba pernoctando en esa ocasión. Iba reflexionando, contento por mi acuerdo de juez de paz y reflexionaba que quizá mi aspiración iba a ser el convertirme en defensor público del Poder Judicial y que quizá hasta ahí pudiésemos llegar nosotros en la vida profesional. Dios nos ha permitido ostentar esta posición pasando por algunos cargos en el Poder Judicial y en otras entidades que ya hemos mencionado y agradecemos esa gentileza y esa confianza que Dios nos ha concedido y eso nos hace quedar muy comprometidos en el trabajo que debemos desarrollar para proporcionar una satisfacción a la población y poder decir al final del camino, misión cumplida. Esa serie de pasos que la vida y Dios le ha dado la oportunidad de pasar pues, en la estructura del Poder Judicial, por supuesto le da mayor conocimiento, pero lo conecta más también con los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de Honduras y cómo lo va usted, digamos, a fortalecer en su gestión. No, con la relación personal, nosotros en el Ministerio Público para el caso tratamos de mantener equipos de trabajo en donde el director de fiscales, que era su servidor, se sentaba en la misma mesa de trabajo horas y horas o días enteros con los fiscales, en días sábados, domingos inclusive, discutiendo los casos, delineando las estrategias de la acusación y redactando los distintos requerimientos fiscales y el director de fiscales se consideraba un fiscal más dentro de los 5 o 6 fiscales que estaban discutiendo casos determinados y entonces uno debe de predicar con el ejemplo, debe de ser cercano, debe de mantener una actitud positiva y motivar a los demás. Yo debo de entender que la posición que ostento debe de significar
en gran medida el ser un líder dentro del Poder Judicial y estar en contacto directo y cercano de manera personal con la gente. ¿De qué manera se puede procurar esa cercanía con los jueces, sobre todo, que son los que llevan, digamos, la carga pues más gruesa, ¿no?, en la materia jurisdiccional? Nosotros queremos, y lo mencionaba así someramente hace unos minutos, queremos desarrollar encuentros nacionales con jueces, el presidente de la Corte, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, integrantes de las diversas salas, reunidos en un mismo salón durante muchas horas o unos 2 o 3 días, con todos los jueces de paz de Honduras, que son un poco más de 300, en un encuentro, discutiendo cuál es la problemática, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tenemos y cuáles son las soluciones en conjunto que le podemos dar a esa problemática. De la misma manera es hacer encuentros nacionales con todos los jueces de sentencia, o por lo menos sectorizados, porque son muchos, y establecer una mesa de trabajo que nos permita darnos cuenta de dónde estamos parados, hacia dónde vamos y cuáles son las actividades que debemos desarrollar en conjunto. Sin duda va a tener un listado enorme de problemáticas que va a tener que resolver. Sí, por supuesto, es uno de los riesgos que uno corre como director de una entidad, el hecho de que los empleados empiecen a describirle cuáles son todos los problemas que tienen, pero ese es el trabajo a que nosotros estamos obligados a hacer, escuchar a la gente, entender cuál es el problema y proporcionarle una solución inmediata a ese problema, si es que el problema tiene solución. Al final de su periodo, imaginemos que estamos a punto de entregar la administración o su gestión después de 7 años. ¿Cómo aspira a dejar, cómo visiona el Poder Judicial de Honduras que usted va a entregar como legado al pueblo hondureño? En primer lugar, yo quiero entregar un Poder Judicial sin mora, sin expedientes pendientes de resolver, que existan en los archivos o en los escritorios de los jueces, es decir, cero mora. En segundo lugar, yo quiero dejar un Poder Judicial transparente, ¿verdad? Que todas las actuaciones de los jueces sean controladas y observadas por la población. En tercer lugar, yo quiero dejar un Poder Judicial con jueces y magistrados comprometidos en la convicción con su función y con los usuarios y con la sociedad. Luego, yo quiero dejar un Poder Judicial que, como decía el fiscal general Chinchilla Vanegas, que camine como un reloj suizo, en donde al final de cuentas no sea tan importante quién ejerza la presidencia del Poder Judicial, porque ese reloj suizo ya sabe que indistintamente de quién sea la persona que ejerza la presidencia, cada una de sus piezas debe de marchar a cabalidad y en el tiempo exacto de manera automática. Así es de que nosotros tenemos esa visión, vamos a trabajar para conseguir esa visión, vamos a trabajar porque se respeten a cabalidad todos los principios rectores de los procesos judiciales, el debido proceso, el principio de legalidad, el principio de igualdad, el estado de inocencia y el estado de derecho. Y le deseamos el mayor de los éxitos en esa visión y por supuesto en esa gran responsabilidad que le corresponde desarrollar junto con sus compañeros magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia en esta gestión de 7 años. Él es el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, que nos ha recibido en su despacho, muy agradecido de haber sostenido esta plática con nosotros. Gracias. Y aquí en este espacio exclusivo desde Panorama Judicial Televisión. Le recordamos que puede usted ver y seguirnos a través de las redes sociales como PJ de Honduras. Ahí encontrará todo este tipo de información, incluyendo este programa del día de hoy. Y asimismo también nos puede seguir en Panorama Judicial Televisión por Suyapa TV Educativa, por Televisión Nacional de Honduras y por Canal 20 del Congreso Nacional. Agradecemos la amabilidad de su sintonía y también muy agradecido, magistrado presidente, por habernos recibido aquí en su despacho, una interesante entrevista y reiteramos nuestros deseos de éxito en toda esta gestión. Muchas gracias, Melvin, un saludo a la población, bendiciones. Gracias por habernos acompañado, que estén bien, hasta la próxima semana.